Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiero tomar estas frases de ese versículo. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Oremos al Señor. Padre, oramos en esta hora por tu palabra. Te pedimos, te rogamos que esta palabra, Señor, que hablaremos y ministraremos a tu pueblo, primero pueda ser una palabra revelada y también entendible para tu pueblo. Que podamos conocer tu voluntad por sobre todas las cosas y que podamos, Señor, a través de esta palabra recibir dirección a nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos: háblanos, ministranos, enséñanos, guíanos, Señor. Que tu palabra pueda abrir nuestra mente y corazón, Señor, a tus propósitos, y que tu palabra, Señor, pueda ser la luz, la lumbrera, como el salmista decía, a nuestro camino. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Dios le bendiga grandemente. El domingo pasado iniciamos con una serie, en realidad de 2 temas nada más. El primero de ellos, estuvimos hablando de esta guerra que el creyente tiene, la guerra entre la carne y el espíritu. Y esta temática que hoy vamos a abordar es el ataque de Satanás en la iglesia. Hay muchos tópicos y muchos enfoques que podemos dar, pero creo que lo que hemos de alguna manera preparado para hablar hoy nos ayudará a entender algo importante. En esta segunda lección vamos a tocar este punto, el ataque de Satanás en la iglesia. Como dijimos anteriormente, hemos visto que la guerra gira alrededor de 2 cosas: carne y espíritu. Esa es la guerra que nosotros tenemos hoy. Y cuando nosotros no le damos lugar a la carne, sacamos inmediatamente a Satanás de la ecuación, porque no tiene de ninguna manera argumentos o posibilidad de usarnos para sus planes o sus propósitos. Así que nuestra guerra en realidad está exactamente marcándose en nuestro propio yo, nuestra realidad, o sea, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nosotros imaginamos o opinamos, todo aquello. Recordemos que la semana pasada les hablaba yo y les decía que Dios quiere de alguna forma que nosotros nos entreguemos a Él. Cuando Él dice que dejemos absolutamente todo, renunciemos a nosotros mismos para poder seguirle a Él. Por lo tanto, eso significa renunciar al yo, a nuestro deseo o nuestras intenciones. Hoy, si hablamos acerca de nosotros, si hablamos acerca de cada uno de nosotros, de usted y de mí,
Como creyentes que hemos nacido de nuevo, la iglesia de Dios es representada, y más aún es la iglesia de Dios aquellos creyentes que han nacido de nuevo. No hay otra forma de encontrar a la iglesia en este mundo. La única manera es a través de creyentes nacidos de nuevo, como usted y como yo. Entonces, si nosotros no le damos lugar al diablo, como dije, entonces solucionamos esta guerra a un nivel mayor. Pero eso es lo difícil hoy día, porque constantemente lidiamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, y tal como lo explicaba también anoche en una parte del mensaje, decía de que en realidad Dios siempre trabaja en dos áreas de la vida del creyente o del ser humano: en la parte humana, o sea, la parte física, y la parte espiritual. En todo el Nuevo Testamento tú no vas a ver a Jesús tratando de solucionar un problema que es práctico o emocional, sino que simplemente Él trata en el área espiritual y en el área física. El área emocional nos la deja a nosotros para que tomemos la decisión de doblegarnos a la voluntad de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que lidiar esa lucha para poder darle al Señor la posición que corresponde. Entonces, cuando vemos aquí el libro de Apocalipsis, lo que recién leíamos, no temas en nada lo que vas a padecer. Vamos a tener que padecer. El diablo va a luchar en contra de nosotros, y como decía ahí el libro de Apocalipsis, algunos van a caer a la cárcel y quizás no podamos aplicarlo de la misma manera literalmente, pero vamos a ser probados. Cuando vamos a la Biblia y encontramos allí en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, vamos viendo lo que la Escritura nos muestra, lo que va a suceder. Pedro también habla en Hechos 5:3 y le dice a Ananías, recuerda esa historia del libro de los Hechos: ¿por qué? Le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si nosotros vemos entonces, la Biblia nos comienza a mostrar cuáles son las luchas y las presiones que van a haber. Marcando otra cita, podría ser Mateo 16:8, cuando Jesús habla a los discípulos y Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de Él mismo, de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Él dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, nos está diciendo que hay un poder tan extraordinario de parte de Dios para la iglesia que Él ha formado, porque la formó sobre Él, que es la roca. Por lo tanto, el infierno no podrá sobre ella. Cuando vamos entonces analizando esta escritura, estos pasajes de la Biblia, la primera mención escritural de la iglesia está unida a la enseñanza del intento de Satanás de prevalecer contra ella, de doblegar a la iglesia a sus deseos y pasiones, a sus anhelos. Y esto debiera decirnos algo, porque Satanás en realidad siempre está atacando a la iglesia y sabe que o es la iglesia presente en este mundo o es él presente en ese mundo. Satanás lo que está haciendo es luchar contra el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios para que no reine el Señor, para que el reino de Dios no sea instaurado en el mundo. Hablo, por supuesto, en los seres humanos. Recordemos que las palabras de Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús también dice lo mismo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, está hablando entonces de que la presencia, el Espíritu de Dios estará habitando en los seres humanos, y cuando
eso sucede, entonces Satanás no tiene lugar allí. Pero hoy lo que vemos en el mundo es el espíritu de Satanás moviéndose en todo lugar. Entonces, en la primera mención de esa iglesia lo encontramos en la guerra con el diablo. En la guerra con el diablo. Y Jesús le dice entonces que esta guerra, a pesar que es fuerte, es dura, Satanás no podrá prevalecer contra la iglesia. No porque nosotros seamos, a ver cómo decirlo, seamos poderosos o tengamos fuerza, sino porque la iglesia le pertenece a Cristo y Cristo está en su iglesia. Y en otras palabras podemos decir, Cristo está en su vida y en mi vida, y el diablo no tendrá autoridad sobre su vida si usted está parado en la roca que es Cristo. Por tanto, cuando usted y yo somos iglesia del Señor, aunque hay una guerra real, Satanás no podrá prevalecer contra nosotros. Ahora, Satanás sabe que la derrota está prometida para él. La derrota vendrá, sí o sí. En cuanto a lo que concierne a Cristo, Satanás será derrotado. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y es claro entonces que aquí continuamente Satanás trata de atacar donde sea que le demos lugar, donde sea que nosotros abramos una brecha en nuestra vida para que él tome lugar. Y esa es la guerra que tenemos. O sea, por eso nosotros, como la palabra nos enseña, que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, o no debemos ignorar los planes que tiene el diablo. Satanás no va a venir a jugar con usted, ni va a venir a entretenerlo, ni va a venir a hacer. Satanás viene para destruir, para robar y matar. La pregunta que nos hacemos entonces: ¿por qué Satanás, pensemos en esto por un momento, por qué Satanás, siendo el más alto de la creación de Dios, porque así lo presenta la Biblia, querubín, dice, maravilloso, magnífico, no sé cuál era el término que usaba allí, ¿no? El más alto de la creación de Dios y el más poderoso en el ámbito angelical, ¿por qué atacaría a simples humanos como nosotros? ¿Por qué tiene que atacarnos a nosotros cuando en realidad el problema lo tuvo con Dios? Si nosotros como creyentes hoy día somos despreciados por el mundo, aborrecidos por el mundo, aborrecidos por la humanidad, ¿por qué nos ataca a nosotros? La respuesta a esto es una clave importante que debemos entender en esta guerra espiritual. Debemos comprenderla. Lo que usted y yo debemos saber es que Satanás odia a Jesús y Jesús vive en nosotros. Vuelvo a marcar esto: Satanás odia a Jesús y Jesús vive en nosotros. Si estuviera en otra iglesia, a lo mejor ya los hermanos estarían danzando, hermano querido, porque esto es una realidad que debemos entender. Nosotros estamos acá, y cuando digo estamos acá me refiero en este mundo para que seamos hechos conforme a Él, conforme a Jesús. Y la iglesia, por supuesto, está colectivamente acá para proyectar a Jesús en el mundo. Cuando Jesús dice: levantad mi nombre, yo los traeré a vosotros. Somos la imagen de Jesús sobre la tierra. Y no es que Satanás, bueno, para ponerlo más claro, no es que Satanás lo odie a usted o a mí directamente, pero como Jesús está en mí, como Jesús está en usted, lo odia a muerte. Entonces, si estamos hechos para ser conformados a la imagen de Él y para proyectar a Jesús, Satanás nos atacará siempre para que esa imagen de Jesús nunca aparezca. Esa es la razón del ataque de Satanás. Jesús no está aquí en forma presencial, Él está en el trono de gloria
intercediendo por mí y por usted, intercediendo por nosotros. Y en este sentido entonces entendemos perfectamente que ahora Jesús necesita su vida, mi vida, para proyectarse en este mundo, para que el mundo lo vea a Él. A ver si le explico esto. Cuando Jesús estaba aquí físicamente, aquí en la tierra, Satanás lo tentó. Todos sabemos eso, lo tentó. Satanás lo observó y trató de matarlo. O sea, cuando miramos la escritura, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, lo que ninguno de los judíos entendieron, porque si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios 2:8. O sea, si ellos hubieran conocido quién era Jesús, nunca lo hubieran crucificado, pero no lo conocieron. Entonces veamos esto. El diablo finalmente tuvo éxito, entre comillas, tuvo éxito al tener a Jesús crucificado. Pero Satanás allí terminó siendo el más grande perdedor de la historia, porque lo que causó la crucifixión de Cristo no fue lo que Satanás hizo, sino fue el pecado de la humanidad. Y cuando Cristo fue crucificado, usted y yo hemos sido lavados y redimidos por esa sangre derramada, y el Señor nos dio la victoria con su muerte. Entonces, cuando vemos lo que la Escritura dice, que Jesús resucitó en una victoria poderosa, y esta por supuesto es extraordinaria, y ahora, como dije, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces el diablo fue incapaz de tocar el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Fue incapaz. Desde el momento que Él resucitó, no pudo tocarlo más. Lo llevó a la cruz, perfecto, pero después de eso no pudo tocarlo más. No pudo hacer absolutamente nada en contra de Él, ni antes ni después. Entonces, cuando Él estuvo en la cruz, Jesús estuvo en la cruz, Satanás pensó que había logrado la victoria, pero fue derrotado en esa cruz. Aleluya. Entonces, como Satanás no puede tocar ahora a Jesús, entonces ¿qué hace? Él se voltea y en venganza va al cuerpo espiritual del Señor aquí en la tierra. Ese cuerpo espiritual que fue comprado, lavado, redimido por la sangre de Cristo, se llama iglesia. La iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesús, la iglesia que fue comprada a precio de sangre. O sea, usted y yo somos la iglesia del Señor, y Satanás se vuelve para atacarnos a nosotros, porque a Jesús no puede tocarlo. Usted y yo sabemos por una cosa lógica, la única manera de afectar al cuerpo es atacando la cabeza. ¿O es al revés? ¿Sabe? Increíblemente, la manera de atacar a veces de Satanás es así. Él ataca al cuerpo para dañar la cabeza. Esto es una cosa que Satanás está haciendo hace mucho. Entonces entendamos, para afectar la cabeza, que es Cristo, ¿qué es lo que hace? Ataca al cuerpo, que es la iglesia. Ahora, de este modo entonces nosotros podemos entrar a la comunión con el sufrimiento de Cristo. Pablo también habló mucho acerca de esto. Él decía que sufría y padecía como Cristo padecía. En Filipenses 3:10 Pablo habla acerca de esto. También lo habla en Colosenses de la misma manera. Y cumplo en mi carne, dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí es donde debemos aprender cómo Satanás trata hoy día y cómo va de alguna manera a revelar el significado de muchos eventos aparentemente sin relación uno con otro, pero que es una estrategia del enemigo para dañar el cuerpo
y la finalidad principal es dañar a la cabeza, que es Cristo. Una de las cosas que debemos entender, que el asiento de Satanás o su trono, el lugar donde habita Satanás, esto es impresionante, no está localizado ni en el cielo ni tampoco en el infierno. Yo sé que nuestra terminología cristiana siempre decimos si el diablo está en el infierno. No, no está en el infierno. La Biblia no dice eso. Lo extraemos quizás o lo decimos porque dice que las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero Satanás no está en el infierno. Y cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos identificado que Satanás increíblemente es mencionado, que su trono está en la iglesia. Escucha bien esto. Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 y 13 dice: escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. Eso lo leemos allí. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Me estás siguiendo? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 2 veces marca eso. A nosotros nos asombra porque yo debo creer en la palabra de Dios. Y cuán asombroso es que su cuartel no está en una cantina de mala muerte, en una casa de mala fama, por decirlo, y usted entiende a lo que me refiero, o a un lugar de apuestas, un casino, un lugar vulgar. No está en un templo pagano o en una prisión. El trono de Satanás está en la iglesia. Y ahí descoloca toda nuestra teología y todo nuestro conocimiento y nos desbarata todos los argumentos que podamos tener. Apocalipsis nos habla mucho de esto y nos dice que su doctrina también se encuentra en la iglesia. Apocalipsis 2:24 menciona eso. O sea que su doctrina, la doctrina de Satanás, también se encuentra en la iglesia. Entendamos esto. Satanás sabe perfectamente bien que si él puede detener a la iglesia, entonces él gana el conflicto de los siglos. Satanás trató de detener a Jesús, no pudo. Satanás está tratando de detener a la iglesia. Y digo, por la palabra de Dios, no podrá. Pero no puedo hablar en general. No puedo hablar en todo lo que se llama iglesia. No puedo hablar en todo lo que tiene letrero de iglesia. No puedo decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Satanás está ganando ventaja dentro de la iglesia. Y esa es la razón por la cual Dios está diciéndote a ti y a mí, que estamos en una unión con Él, que estamos en esa comunión con el Señor, que debemos edificar la iglesia. O sea, lo que nosotros debemos hacer es observar y ver lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, y edificar la iglesia de acuerdo al patrón bíblico, de acuerdo a lo que Dios establece para la iglesia. Porque si la verdadera iglesia es eliminada, Jesús habría fracasado. ¿Sabe? El Espíritu Santo habría sido vencido si la iglesia es eliminada. Toda la humanidad vendría a ser de alguna manera propiedad de Satanás si la iglesia fracasa. O sea, lo que Jesús tiene hoy sobre la tierra para cumplir su propósito, para la salvación de la humanidad, es la iglesia guiada hoy a través de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de mirar la palabra de Dios para poder entonces enfocarnos en el propósito y plan de Dios.
Ahora, yo creo que hemos enfrentado un montón de ataques del enemigo, y es verdad, y cada día vamos a seguir enfrentando ataques y más ataques. Y eso no va a parar, no se va a detener. Por eso la Escritura dice también que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Dios tiene tanta gracia sobre nosotros que Él nos cerca, tal como lo hizo con Job. Recuerde usted eso. Satanás se coló entre los ángeles de Dios y se fue enojado y tenía, como dicen algunos, así una vena con Job. ¿Por qué? Porque Job servía a Dios, porque Job era justo, y lógicamente quería Satanás que Job no hiciera eso. Pero Dios lo tenía cercado. Tú y yo no somos perfectos, pero Él nos tiene cercados. Tú y yo tenemos muchas falencias, muchos errores, pero Él nos tiene cercados. Tú y yo vamos camino a la perfección, y cada día Dios a través de su palabra nos va enseñando lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y mientras eso sucede, Satanás lo único que quiere hacer es destruirnos, pero Él nos tiene cercados. La gracia de Dios está sobre ti y sobre mí. Si Satanás pudiera agarrarte y destruirte, si él pudiera hacerlo, ya lo habría hecho. Pero ¿por qué no ha podido hacerlo? Porque Él nos tiene cercado. Bendito Jesús. Mucho de lo que se llama hoy iglesia tiene muy poco parecido al punto de vista bíblico de la iglesia. Nosotros no podemos tratar de hacer lo que fue la iglesia primitiva en cuanto a lo externo, a en qué lugar se reunían, el tipo de lugar donde lo hacían. No es eso lo que debemos mirar, es lo que la iglesia era en sí con la presencia de Cristo. Cuando Jesús habla a los discípulos, dice: amaos los unos a los otros, amad al prójimo como a ti mismo, amad aún a los enemigos, no os venguéis el uno al otro, soportaos los unos a los otros, sean uno como yo y el Padre somos uno. O sea, estamos hablando de lo que la iglesia debe ser. Satanás solo necesita pelear contra aquello que es la genuina iglesia. Escuche bien lo que le voy a enseñar. A Satanás le va mejor en una iglesia falsa que no representa a Cristo que en un bar de perdición. Porque una iglesia que no representa a Cristo, que no puede amarse entre sí, que no puede respetar a su hermano, que no puede amar a su enemigo, que no puede perdonar, que no puede tener misericordia, que no puede tener bondad, que no puede tener todos aquellos puntos los cuales la palabra de Dios nos enseña que debiéramos ser, entonces Satanás dice: aquí está la mía, aquí es donde yo desbarato todo. Entonces su guerra está enfocada enteramente en aquella genuina iglesia, la que tiene realmente la palabra de Dios en su corazón. Ese remanente fiel, ese remanente santo, como también dice la Escritura, que rehúsa ser parte del sistema del pecado, de la maldad, de la ramera, si queremos llamarle, y que reconoció ser sana, punto número uno, en su doctrina y en un
en una santidad que se refleja en la forma de vivir, en la forma de ser, para poder ser esa verdadera iglesia sobre la tierra. Ahora, hay muchas cosas que podríamos ver y analizar. Hay perspectivas, hay realidades. Depende con la óptica o el lente que miremos. Y a veces nosotros nos arraigamos a muchas cosas que no tienen nada que ver con la doctrina o nada que ver con la palabra. Y a veces distorsionamos. Y a Satanás le encanta que nosotros, que supuestamente somos la iglesia genuina, peleemos entre nosotros, discutamos entre nosotros, hayan discordias y hayan conflictos y hayan posiciones diferentes, porque eso es lo que Satanás quiere. Lo primero que Satanás hace, y quizás en su propósito y también su función, debemos mantener nosotros en nuestra mente y corazón que somos la iglesia del Señor, y mantener en la mente que la iglesia es un pueblo y no un edificio. La iglesia es un pueblo y no un edificio. En los tiempos pasados hemos visto cómo Dios ha obrado en una forma extraordinaria. Nosotros hemos marcado ciertas situaciones. Hay ejemplos, hay testimonios, y que no podemos tampoco basar un testimonio para decir esto es una doctrina, pero entendemos que el poder de Dios, donde llega, provoca cambios. Y cuando yo entiendo que el poder de Dios es mucho mayor que el poder de las tinieblas, no importa dónde estemos, no importa dónde alabemos a Dios, mientras nosotros tengamos la luz de Dios y la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a esa palabra, Dios se va a glorificar y va a hacer cambios y estragos en las vidas de hombres y mujeres, porque Dios tiene el poder para hacerlo. No es un tópico doctrinal, sino que entendamos lo que Dios puede permitir. Entonces mantengamos esto en mente. La iglesia no es un edificio, es un pueblo. Efesios capítulo 2 versículo 19 al 22, solamente parafraseando, nos dice: sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos la morada de Dios en el Espíritu. O sea, el propósito de la iglesia se encuentra en este versículo: el ser morada de Dios. Un lugar donde Dios pueda vivir. Un lugar donde Dios pueda vivir 24/7. Vive Dios allí en tu vida, porque tú eres morada de Dios. No es un alquiler, no lo arrendó por una noche. No, Él vino para vivir en ti 24/7. Te levantas con Él, caminas con Él, trabajas con Él, te acuestas con Él. Él vive en ti. Segundo, dice la Biblia que pasamos a ser templo. Templo. Y podemos aplicarlo de esta manera: un lugar donde los perdidos pueden encontrar a Dios. ¿Dónde van a encontrar a Dios los perdidos? ¿Tú crees que lo van a encontrar aquí? ¿Dónde deben encontrar a Dios los perdidos? En ti. En ti deben encontrarlo, en mí deben encontrarlo. Tú puedes invitar a cualquiera: vamos al templo, el templo está bonito, vamos a ver allá, y te va a gustar y va a ser lindo y va a ser. En esto no van a encontrar a Dios, van a encontrar a Dios en ti y en mí.
Cuando vean tus reacciones, cuando vean tu hablar, cuando vean tu conducir, cuando vean tu vestir, cuando vean tu actuar frente a las situaciones, circunstancias, pruebas, dificultades, cuando vean que a pesar de cómo la situación se presenta, tú sigues confiando en Dios y crees en ese Dios que profesas, y crees en ese Dios que predicas, y crees en ese Dios que está contigo, la gente va a decir: realmente este hombre tiene a Dios en su vida, porque en poder de otro ya se hubiera quitado la vida con todos los problemas que ha vivido. Si tú ves y vemos en la Biblia, Jesús, todos lo sabemos, Jesús estuvo aquí en carne. O sea, como un cuerpo como este o como el tuyo, físicamente. Nadie sabe cómo era Jesús, ni nadie tiene un retrato de Jesús. Mucha gente ha tratado de hacerlo, pero Él estuvo como tú y yo, en carne y huesos sobre esta tierra. Él anduvo aquí. Y en ese cuerpo, hermano querido, estaba el lugar de reunión de Dios y el hombre. Por eso que cada persona que tuvo contacto con Jesús nunca más fue el mismo. Oh Dios. Cada persona que tuvo contacto con Él nunca más fue el mismo. Entonces, cuando vemos esa realidad, hermano querido, vemos que Jesús en su cuerpo físico, que estaba la gloria de Dios, Dios hombre en la tierra, haciendo milagros, prodigios, cosas extraordinarias, pero luego su cuerpo fue llevado al Calvario y allí dejó su cuerpo, por decirlo así. Allí dejó su cuerpo, porque la Biblia me enseña que Él luego se levantó con un cuerpo glorificado. Ya no era parte para este mundo, ya no era un cuerpo para este mundo, era un cuerpo para la gloria de Dios. Ese mismo cuerpo que usted y yo tendremos un día, cuando dice Pablo que seremos transformados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorrupción, y estaremos en la gloria con el Señor. Aleluya. El cuerpo de Jesús ya no era para esta tierra. Y se puede decir que Jesús dejó su cuerpo físico, humano, en la cruz del Calvario. Allí murió. Ese cuerpo físico murió allí en la cruz, fue sepultado, y cuando Él se levantó ya no era el mismo cuerpo. Ahora entendamos esto. En el día de Pentecostés, esto me encanta. Oh Dios, Él tomó otro cuerpo. Desde el día de Pentecostés en adelante, Él tomó otro cuerpo. Y ese cuerpo somos nosotros, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo hoy, y lo dice la Escritura. Ahora somos nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, hemos venido a este lugar de reunión, ese lugar del Dios viviente, en donde el hombre se puede juntar con Dios. O sea, usted puede ser ese lugar en donde Dios se junta con el hombre. La Biblia nos dice que esa es una posición de santidad. Por eso Él dice: sed santos porque yo soy santo. La Biblia nos habla, Efesios capítulo 3 versículos 7 al 9, dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La iglesia está acá como un medio para hacer conocida la sabiduría de Dios.
Tú no eres tan solo, y no sé cómo plantearlo aquí, quizás mi mente no alcanza, no logro captar o entender a totalidad lo que debo decir, pero quizás tú no estás aquí tan solo para ser salvo, tú estás aquí para representar a Jesús, para mostrar a Jesús al mundo. Tú y yo no estamos aquí para disfrutar la vida y darnos la vida que queremos. No, estamos aquí para representarle a Él. No estoy diciendo que está mal quizás tener lo que tienes o lograr lo que alcanzas, pero nunca quites de tu mente y tu corazón que eres representante del Dios vivo. Y cada persona que te observa, cada persona que te mira, debe ver a Jesús en ti, debe ver las cualidades de Jesús en tu vida. La iglesia debe ser el modelo ejemplar de Dios al mundo espiritual. Al mundo espiritual. Yo no sé si alguna vez te ha sucedido, pero has llegado a lugares y te has juntado con personas que tienen espíritus demoníacos, que están influenciados por espíritus de demonios. Y apenas tú llegas allí, esos espíritus se manifiestan a través de la molestia, la rabia, el enojo, palabras, discusiones. Y tú no has hecho nada, todavía ni has abierto tu boca. Pero la sola presencia de Cristo allí comienza a incomodar a las tinieblas. La sola presencia de Cristo en tu vida comienza a incomodar al diablo. La iglesia ha perdido esa realidad de entender que somos representantes de Jesús. Ya no tienes que andar con la cabeza baja. Tú puedes bajar tu cabeza solo frente a Él, solo frente al Dios eterno y poderoso. Pero en este mundo camina erguido, levantad la cabeza. Bendito Jesús. Tú y yo, hermano querido, somos un medio. ¿Y cómo poder explicarlo? No tengo, como dije, las palabras adecuadas. Somos el medio para dar gloria a Dios en esta tierra. En algún momento de tu vida alguien tendrá que acercarse a ti y tendrá que decir: ¿sabes qué? Yo no entiendo qué es lo que tienes, no sé lo que tienes en ti, pero ¿sabes qué? De verdad admiro lo que haces. Él no sabe qué hacer, no sabe qué decir, pero tú le dirás: lo que pasa es que yo tengo a Jesús y Él me ayuda, y el único que merece gloria aquí se llama Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La iglesia, hermano querido, es un recipiente de hombres y mujeres talentosas, porque Dios lo estableció de esa manera. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La iglesia es el recipiente de hombres talentosos. Tú no tienes que menoscabarte ni tampoco pensar que no eres nada. Es que yo no soy nada. ¿Cómo que no eres nada si Cristo está en ti? Tú vales un precio alto que nada en este mundo puede pagar. Tú eres una perla preciosa para Dios. Tú eres lo más preciado para Dios, para el Rey de Reyes. Él te compró a precio de sangre, bendito Dios. La iglesia entonces es el recipiente de este tipo de hombres. Y es al mismo tiempo un medio para perfeccionar a los santos a través de todos estos hombres que Dios ha llamado. Y al mismo tiempo para hacer la obra del ministerio. Es un medio para edificar el cuerpo de Cristo, bendito Dios. Es un medio de producir unidad
de la fe, de traer madurez, de traer estabilidad en la verdad de Dios. Es un medio al mismo tiempo de incrementar el tamaño y la espiritualidad del cuerpo de Cristo. Cada día que nos reunimos aquí para recibir palabra de Dios, nuestra espiritualidad debe ir creciendo, porque vamos entendiendo la magnitud, los alcances que tiene el poder de Dios para nuestra vida. Entendamos esto. Veamos lo que dice Efesios 4:16. Veamos esto. Dice: de quien todo el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Esto es como si tomémonos de las manos, que estamos unidos, hermano querido. Más allá de eso, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué cosa? Su crecimiento para ir edificándose en. Cuando leemos esos pasajes, Efesios 4:16, Efesios 5:21 al 33, cuando leemos todo eso, tiene mucho de esto, mucho de esto. Efesios 5:21 al 33, mira lo que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y mira lo que aconseja. Las casadas, ¿hay casadas aquí? A ver si dirán amén después de esta frase. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nadie danzó. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Hay mujeres que me han dicho a mí: pastor, ustedes son muy machistas. ¿Y qué me dice Dios a mí? Yo debo someterme a Cristo. Como le dice a la mujer: sométete a tu marido. ¿Qué diferencia hay? ¿Me está siguiendo lo que digo? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, todos, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ¿hay maridos aquí? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Me sigues, no? Para santificarla, habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Te sientes glorioso hoy? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Dime si el Señor no te cuida. Amén. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué hace esto Pablo?
Sin duda, hablando también como un consejo a los maridos, a las esposas, pero aplicándolo al sentir de Dios. Dios ama a su iglesia. Y todo lo que Pablo allí pone y nos enseña es para que nosotros entendamos la relación que debe existir entre Cristo y la iglesia. Estamos unidos con Cristo, entrelazados. Pasamos a ser uno solo. Ya no eres tú, como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando vemos toda la palabra de Dios, en Hechos capítulo 12 aparece la novia para Jesús. En Efesios vemos que la iglesia debe ser la novia de Cristo. En Hechos 12:12 nos muestra que ella debe compartir la oración unida, o sea, estar unidos en oración. En Primera de Corintios encontramos que su trabajo es la disciplina de los santos. En Mateo 18, versículo 15 al 17, en Primera de Corintios 6, 1 al 5, no lo vamos a leer, solamente lo estoy dando como referencia. Se establecen las diferencias entre creyentes. La iglesia, hermano querido, es el lugar de cuidado, como un padre cuida su propia casa. Es la columna, dice Timoteo 3:15 o 13 al 15. Es la columna y baluarte, dice, de la verdad, para sostener lo que es correcto y revelarlo, por supuesto, al mundo perdido. La escritura dice que somos la luz del mundo y el mundo está en tinieblas. Así que imagínate una luz en medio del mundo. Se va a ver de donde sea porque hay tinieblas afuera. La iglesia es un lugar donde podemos cantar, donde podemos alabar a Dios, donde podemos exaltar a Dios. Usted es la iglesia, por lo tanto usted no puede andar triste por la vida. Usted debe cantar, debe alabar a Dios, debe exaltar al Señor. Cuando vaya al trabajo, váyase cantando y alabando a Dios. Algunos no lo hacen cantando a voz en cuello, lo hacen susurrando en su mente, en su corazón, pero lo están haciendo y Dios lo está recibiendo arriba, porque eso es lo que debemos hacer. La iglesia debe ser un lugar para cantar y alabar a Dios. La iglesia debe ser un lugar en donde nosotros debemos trabajar y laborar de alguna manera, un lugar de exposición del error, un lugar de amor, de servicio en unidad en Jesús. Todo tiene su orden dentro de lo que Dios establece para la iglesia. Un lugar de compartir el sufrimiento. Cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Es un lugar de puertas abiertas para oportunidades, en donde la gente tiene una y otra oportunidad. A pesar de haberse equivocado, fallado, tiene otra oportunidad. Denle otra oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. La iglesia tiene que tener ese concepto. Todo esto expone el propósito de la iglesia. Recuerde siempre, hermano querido, que la iglesia es un organismo creado por Dios y no es una organización hecha por el hombre. Las organizaciones hechas por el hombre tienen régimen, tienen normas, tienen reglas y muchas veces son inflexibles. Cuando hablamos de Dios y su iglesia, Dios es un Dios de misericordia, aunque Él también trae juicio sobre aquellos que permanecen en el error. Pero sin duda, cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Todo dependerá de la actitud que tenga aquel que ha fallado. Si él se arrepiente, Él lo perdona. Oh, bendito Dios. Lo que le da vida a la iglesia es la presencia de Cristo en ella.
Todo lo que el hombre pueda hacer, aunque tenga muy buenas intenciones, son solo sustitutos para lo que Dios desea. Ahora, Satanás va a hacer todo lo que pueda para detener a la iglesia de la obra que Dios ha indicado que hagamos. Hay ataques que Satanás siempre está haciendo, ataques principales que de una u otra manera suceden. Y Satanás siempre trata de detener o frenar o estancar a la iglesia. No podrá destruirla, pero trata de frenarla y estancarla de una u otra manera. Lo primero que hace Satanás es la persecución. Desde el momento que tú te conviertes, te persigue. Pone allí a personas que te ofenden, que te critican, que te dicen cosas, que te presionan para que tú no vengas a la iglesia, para que tú